Aleluya. Gloria, gloria. ¿Sí se oye? Aleluya, gloria a Dios. Le quiero agradecer al Señor primeramente, amén, porque Señor, porque pasado mañana cumplo 20 de estar sirviéndole a mi Señor y a mis pastores, amén, y por eso le gracias al Señor y espero servirle otros 20 más o más si más se puede, amén. Y por eso es que pues vamos a entonar unos 2 cantos que el pastor me ha pedido que cantemos. Vamos a cantar primeramente un canto que pues me llena y siempre me ha gustado, amén, porque cuando andábamos en el mundo teníamos sed, amén, pero pasó lo que la samaritana, fuimos al pozo y pedíamos agua del pozo, pero el Señor ¿qué le dijo? Que el agua que ella quería, que Él daba, jamás volvíamos a tener sed, amén. Y por eso voy a cantar este primer canto, se llama El agua cristalina, amén. Aleluya, gloria a su nombre, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor. El mundo es un desierto que agua para el alma no puede producir. Y en ese desierto mi alma transitaba muriéndose de sed. Y el agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. ¿Cuántos somos felices? Pues dale un aplauso al Señor, amén. Gracias, Señor, porque tú nos rescataste. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias, Padre. Y el ansia y el canto, ya sed nunca tendré. Del agua de la vida y el agua es mi Jesús. Y ahora solo veo la gloria allá en el cielo donde voy a vivir, tomando de mi Cristo del agua de la vida. ¿Qué más puedo pedir? Y el agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. Y el agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. Aleluya, gloria a Dios. Ay, Señor, gloria a tu nombre, Padre. Este otro canto, hermano, hermana, me recuerda cuando vivía ahí, pues todos vivíamos en el mundo, ¿verdad? No sabíamos dónde andábamos, ni qué andábamos haciendo, ni para qué veníamos. Amén, pero cuando venimos a los pies de Jesús, Dios nos dio nueva vida. Ahora ya no vivimos la vida que vivíamos antes, amén. Y por eso le doy también gracias al Señor, porque ahora tengo nueva vida, amén. Y yo imagino que también ustedes, amén. Así que vamos a entonar este otro canto, tengo nueva vida, amén. Para en gloria y honra del Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor, gracias, Padre. Gracias porque por ti, Padre, ahora soy feliz, Padre. Gracias, Señor. Sí, Señor.
cosas del mundo no satisfacían la ansiedad terrible de mi corazón. Y lloré bastante con miseria ante el Dios eterno, compasión pedía. Señor, yo te ruego que entres a mi vida y seas el dueño de mi corazón. Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía. Antes yo fingía tener alegría, pero cuando vine a Dios de rodillas, cambio las tinieblas a la luz del día. Ya cuánto el Señor nos ha cambiado la vida a todos, ¿verdad? Por eso estamos agradecidos, por eso le alabamos y le damos palmas, amén. Gloria a su santo nombre. Gracias, Señor, porque nos sacaste de aquello donde andábamos, Señor. Gracias, Padre. Ya no necesito lo que el mundo ofrece. Ahora tengo a Cristo que me fortalece. Mis amigos viejos ya los he dejado, y hoy mi vida antigua quedó en el pasado. Y tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía. Antes yo fingía tener alegría, pero cuando vine a Dios de rodillas, cambió las tinieblas a la luz del día. Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía. Antes yo fingía tener alegría, pero cuando vine a Dios de rodillas, cambió las tinieblas a la luz del día. Aleluya. Dios te bendiga, hermano. Síguete gozando, amén. Wow. Vamos a hacer un servicio de puros cantos de adoración y alabanza. Un miércoles, ahora era cuando menos espero. De talentos. ¿Cuántos les gusta cantar? Mira. A ver, venga, échese una. Venga, échese un canto. Los que levantaron la mano. Es muy hermoso adorar a Dios. Es uno de los ministerios más bonitos que puede encontrar uno, la adoración. Tenía yo una plática con Ernie el domingo sobre la música. Yo he tenido algunos músicos y no me han podido entender, hasta que dos, ya después que no estaba con nosotros, me dijo: ahora sí lo comprendo, pastor, porque yo les decía, no quiero esa música para la iglesia, pero es que la que sí se oye en el radio, la puedes tocar donde quiera, no la critico, pero no es congregacional. No es congregacional. ¿Qué es eso que vengas a la iglesia y comiences a cantar? Cansado del camino, sediento de ti, todo derrotado. A Dios se le viene a dar la honra y la gloria a la iglesia. Se viene a adorarlo. Sí, es un sentir que sale del corazón de agradecimiento, porque de dónde nos sacó Él, es entregarle. Y después dos de ellos sí me dijeron, dijo: ahora sí lo entendemos, pastor. Y hay música que no, pues no edifica, nomás que a la emoción, a la mente, pero no al espíritu.
cuando edifica el espíritu. Por eso Pablo dice en su palabra, cantar con el entendimiento, pero cantar en el espíritu. Orar en el entendimiento, pero orar también con el espíritu. Entonces, la danza y el canto son iguales. Se proyectan durante la carne, es igual la oración. Usted entra en un entendimiento para adorar a Dios. Pero cuando ya se acelera, entonces el espíritu es el que toma el control. Y el espíritu es el que comienza a radiar dentro de nosotros. Y no son las emociones, sino es la fuente de gracia de Dios que comienza a llenar todo nuestro. Es la gloria de Dios que viene a nosotros. Es su presencia. Por eso es que lloramos. ¿O cuando ha visto uno que está emocionado que llore? Pues no. Entonces eso es lo que significa lo que es la adoración, la diferencia, lo que es la música del mundo. Sí, es muy bonita. Y hay música, no, yo no estoy en contra a veces con la música del mundo. Hay música romántica como la antigua, ¿verdad? Había muy buenos compositores que le cantaban al amor, a la mujer, ¿verdad? Pero esos que le cantan al gallo, y hoy platiqué con mi gallo, con el caballo, y ya son marihuanadas esas. ¿O cuando ha visto platicar con, usted platica con el chucho? Habla con él y dice, ven, súbete. Bueno, tiene entendimiento porque lo ha educado o porque le da alguna golosina. Así es como se educan o se maestrían los animales. Pero para adorar a Dios tenemos que entrar en el espíritu. Igual es la danza. Y si viera cómo he batallado yo a veces, inclusive con pastores, inclusive con pastores. Había un pastor que estaba en contra, y es muy conocido, muchos de ustedes lo conocen. Estaba en contra de remolineando. Remolineando, remolineando. Porque el canto dice hay muchas formas de alabar a Dios. Dice él, no más hay una. Le dije, entonces, ¿por qué los salmos dicen que hasta acostados, hincados? Hay muchas formas de adorar a Dios. Tú puedes adorar a Dios en silencio. Hay muchas formas. Nomás que usamos la mente. Y eso es lo que estorba. Y eso es lo que estoy predicando. Ahora, el domingo pasado hablamos sobre 2 clases de fe, ¿verdad? Hablamos la fe que cree en las promesas, en los milagros. Pero esa es temporal. No es malo. No es malo tampoco. Pero es mejor la fe que afirme el sufrimiento. Porque esa la hace crecer y le hace confiar más en Dios. Porque sabe que el atributo de Dios es que va a responder a su petición. Porque Dios está viendo que está firme. Sale del problema y se agiganta más su fe. Pero somos tan contrarios que nos defendemos a como el lugar queremos tener la razón. Queremos tener la razón. ¿Cuánto cristiano no está ahorita engañado por la prensa? Así, mire, 5, no se crea, un montón. Son muchos los que están engañados por la prensa. Porque todo le creen. Todo creen. O muchas veces nos vamos por la conveniencia, lo que nos conviene. Y no queremos avergonzarnos. Yo he tenido tantas, a veces se ha ido gente de la iglesia porque había una que estaba aferrada y me decía que los dones no se pierden. Le dije, ¿cómo que no se pierden? Pues si la salvación se pierde. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a estar en el pecado? Decía, no, sí, pues ahí dice en la Biblia que los dones son irrevocables. No está hablando de los dones del Espíritu Santo, mujer, le dije. Está hablando, está en el capítulo 10 del libro de Romanos. Capítulo 9 y 10, le está hablando al judío, Pablo. Y muchas veces oímos, como decía mi suegra, o tú, no sé quién, oyen cantar el gallo y no saben en dónde. Y somos como el perico. Todo lo repetimos.
Todo lo que oímos lo repetimos. No aseguramos, no leemos. Cuando se abrieron las células fue lo primero que yo les dije a los líderes. Si no sabe la respuesta, no la invente. Dígale que después le trae la respuesta. Investigue, pregúnteme o algo y después da la respuesta. No se vaya nomás al grito de guerra. ¿Sí? Está como Masociarie. No sé ni quién es ese. Decía mi cuñado, Maciosario, un extraño enemigo. Así dice el himno, ¿verdad? Maciosario, pues quién sabe quién será. Entonces estábamos hablando de dos clases de fe. Y la segunda clase de fe, que es la más profunda, es la que está sustentada bajo los sufrimientos, bajo el predominio de la confianza en Dios. Es la que permanece, es la que siempre está inalterable en medio del sufrimiento, es la que confía en las dificultades. Esa clase de fe es la única fe en la que nosotros podemos depositar nuestra verdadera confianza. Una cosa que yo he aprendido a través de los 30 años, no, ¿cuánto tengo? Sí, ya casi, del ministerio. Tengo más en el ministerio, pero en el pastorado tengo como unos 23, 24 años. Que lo que he aprendido a través de todo el ministerio, desde que yo me salvé, fue estructurarme, estudiar mucho, meditar y predicar. Y todo esto no vino a tener un valor hasta después de muchos años. Los frutos comenzaron, fue una explosión, donde comenzó ¿cómo se llama? La revelación. Bueno, la revelación de la palabra aquí está, pero la revelación más directa, una iluminación que llega a nosotros, es cuando nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo nos está dando el entendimiento de lo que estamos hablando, porque a veces hay profundidad en la palabra y no le entendemos, o le damos otro sentido o otra característica que viene siendo del pensamiento. Entonces estamos usando los elementos humanos, y la Biblia sí es literal, pero el 80% de la palabra de Dios es espiritual. Por eso la Biblia no viene en un orden cronológico. Los libros están mal colocados. Si fuéramos directamente como debe ser los libros, el libro de Apocalipsis, los capítulos también no están cronológicos. Algunas epístolas de Pablo también no son cronológicas. Entonces esa fue una de las funciones que Dios nos ha dado para poder estudiar la palabra y poder nosotros encargarnos de explicarla más correctamente. Entonces sí, el estudio, la teología, tiene un fundamento muy bueno. Está como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene libros que no se imagina. Tiene una biblioteca, se quedó con todos los libros, inclusive de varios apóstoles que escribieron algunas epístolas. Tienen epístolas de San Agustín, un hombre tremendo de Dios, que le reveló mucho. Fue un historiador, igual que Irineo, igual que otros grandes escritores, porque sin ellos no tuviéramos nosotros comentarios bíblicos ni diccionarios. Son hombres que fueron revelados por el Espíritu Santo y escribieron el orden de lo que Dios quiere decir en su palabra. Cuando se encontró Jesús con Nicodemo, le dijo a Nicodemo: tú eres un maestro, tú eres un rabí, pero si te digo las cosas espirituales no las vas a entender, le dijo Jesús. Quiere decir que hay cosas que son mucho más profundas, que cuando comenzamos a conocer la fe y nos comenzamos a enamorar más de Dios, entonces es cuando viene la revelación directa de su palabra a nosotros. Entonces un versículo
se puede predicar en muchos aspectos. Se le puede dar porque la palabra eso es lo que tiene, es una palabra que es inalterable, pero es una palabra que es perfecta. Y nos quedamos sorprendidos con el mensaje que está dando y con la forma que Dios habla, porque muchos de ustedes la Biblia les ha hablado, ¿verdad? Les ha hablado a su corazón porque han tenido dudas o han tenido algunos problemas y han tratado que por medio de la Biblia Dios les dio una solución, y Dios la ha dado. Inclusive pues la da también por medio de la predicación, a través de los estudios, a través de las charlas, porque eso es lo que tenemos nosotros como cristianos, charlas, hablar de la palabra. Porque usted hable con un inconverso, ¿verdad que ya no tiene chiste? ¿Qué va a platicar usted con un inconverso? No, hombre, tuvimos una pachangota. No, hombre, aquel se puso hasta las chanclas. Eso ya no nos motiva a nosotros, ni queremos escucharlos inclusive. ¿Cuántos de ustedes no? Hay palabras que usted está a veces en el mercado o en otros lados y oye palabras oeces, muchos disparates. ¿Sí o no es cierto? Y simplemente es muy común en los supermercados. Y hay gente analfabeta, porque sí la es, analfabeta porque su léxico, su modo de hablar no tiene educación. Y la escuela para eso es. A nosotros nos han dado educación. A mí me tocó en primaria, me enseñaban hasta cómo sentarme y cómo poner los codos en la mesa. Yo tuve ese tipo de educación y todavía me lo enseñaron en primaria y secundaria, y lo tuve desde primaria. Entonces ese es el hecho fundamental de que cuando venimos al Señor, pues nos corrige en todos los aspectos. ¿Sí? Cuando yo recibí el Espíritu Santo, me quitó lo mal hablado, porque yo era también de esa parte del mundo. 3, 4 palabras buenas y burruna, y va la grandota también. 2 palabras buenas y ahí van las palabras malas, los sapos, las culebras, todo venía lo malo. Y el Espíritu Santo nos dio el nuevo habla, el nuevo entendimiento, y nos ha educado a ser diferentes personas. Por eso Pablo decía, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así es que este tipo de fe del que hemos estado hablando a lo largo de la serie, desde que empezamos la serie, la fe del reino, es siempre ese tipo de fe, una cosa que es creer porque se cumplen las promesas, y otra cosa es continuar creyendo cuando todo parece desmoronarse, cuando las cosas se ven imposibles. Pues hay que confiar en que vamos a salir sobresalientes de cualquier problema. Cualquiera puede tener fe cuando recibe un beneficio, cualquiera puede tener fe cuando él o ella tienen un empleo fijo. ¿Sí? Cuando todo nos va bien, todo parece ir muy bien, pero cuando las cosas comienzan a desmoronarse y nos corren del trabajo y nos dan layoff, entonces comenzamos a tener dificultades, porque no podemos sobresalir en eso. Recuerdo yo cuando cerraron la Levi's, la compañía contrató psicólogos porque la gente les dio hasta ataque de nervios. ¿Qué iban a hacer? Preocupadísimos. A mí me lo ofrecieron, no, pues ¿para qué? Y yo vi a tanta gente preocupada. Y cuando uno ve el comportamiento de una persona que no tiene esperanza, que no ha conocido a Cristo,
entonces uno comienza a comprender el valor que Dios les da a las cosas. Porque las personas dependen más de las cosas que de cualquier otra cosa. Así es que esas personas dependían de su empleo. No, yo estaba encantado. ¿Por qué? Porque ya tenía el tiempo completo para servirle a Dios. Para mí era muy difícil ser pastor y trabajar en el mundo secular. Número uno, no me llevaba bien ya con la gente. Número dos, comenzó a crecer la iglesia, había mucho trabajo y no podía hacer la labor. Me hablaba mi esposa y me decía: no vengas a comer, vete al hospital, fulano de tal está muy enfermo. Y así me la pasaba. Hasta que cuando uno comienza a ver, entonces comienza uno a valorizar realmente en quién estamos dependiendo, a quién le estamos sirviendo y por qué nos llamamos ser hijos de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Estos son los tipos de desafíos a los cuales estamos expuestos nosotros. Usted puede mantener la fe pase lo que pase. No podrá mantener si su fe se centra solamente en las promesas. Cuando la gente se centra simplemente en las promesas, o sea, estoy hablando sobre las personas que les predican prosperidad, sanidad, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando esa persona nomás pone su fe en eso, y no es malo, porque es parte de la herencia que tenemos, pero no le dan el cumplimiento a muchas escrituras que estuvimos viendo el domingo. Por ejemplo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Ahí están las promesas. Entonces usted espera bendiciones, pero en lugar de bendiciones le llega un desastre. Usted espera invertir para tener mayor prosperidad, pero en lugar de eso experimenta un revés financiero y le viene de repentino y se queda sin nada. Es por eso que necesitamos una fe superior a la fe que está colocada en las promesas. Es por eso que tenemos que abrir el entendimiento, tanto el entendimiento emocional como el entendimiento espiritual. Es por eso que hay dos clases de cristianos. Aquí los puedo medir yo. Puedo medir un cristianismo donde depende únicamente de las promesas que Dios da, y puedo ver otro cristianismo que dependen de Dios y no de las promesas, porque Dios es el autor y el consumidor de la fe, y en Él es donde tenemos que poner toda nuestra esperanza. Por eso ve a la deriva. Ahorita vemos nosotros cantidad de gente que anda en iglesia, no encuentra, porque anda buscando personalmente lo que le conviene a ella, algo que satisfaga su entendimiento, o que dejen hacer lo que ellos piensan hacer. Esa iglesia nunca la va a encontrar, porque no hay una iglesia perfecta, pero sí hay una iglesia donde Dios se mueve y dejan que Dios haga las cosas. Cuando una iglesia es prosperada por Dios, no hay nada ni nadie que la pueda destruir, porque es de Dios. Y Dios habita aunque somos nosotros el templo del Espíritu de Dios, no es el edificio, pero sí el edificio lo sostiene Dios, por sus promesas, por sus grandes bendiciones y por muchas acciones por las que Dios nos demuestra esto. Así es que necesitamos una fe que aborde los sufrimientos, una fe que camine por y entre el foso de los leones o en medio del horno de llamas. Una fe que afronte un gigante 10 veces más grande que nosotros. Una fe que inspire,
una fe que inspire una canción, un pensamiento, un poema. Necesitamos una fe donde la persona sea tan valiente para poder ejercer cosas o atributos o acciones a las que puede uno dárselas a Dios. No, a mí no me gusta escribir, a mí no me gusta la poesía, no, a mí no me gusta cantar, no, a mí no me gusta esto. Entonces, por la experiencia que Dios me ha dado a mí, eso es lo que yo predico. A mí no me gustaba cantar, se lo he dicho muchas veces. Yo llegaba a la predicación y mire, ¿en dónde me puso el Señor? Me puso de músico, y para que se me quite no me ha dado músicos. Dijo, ahora tú le aturras solo. Eso para mí es un beneficio. Así es que el que le canta a Dios, de fe. ¿Por qué? Porque no lo hace para deleitar ni entretener, sino lo que sale es para ofrecérselo a Dios como sacrificio de alabanza, fruto de labios que pronuncien el nombre del Señor. En el Viejo Testamento, mi esposa, cuando le estuvo dando el estudio de los libros de los Hebreos, había holocaustos y les habló desde el tiempo ya de Adán y Eva. Abel le ofrecía lo mejor porque era la crianza de ovejas. Abel. Y Caín, póngale que le diera lo mejor de lo que él sembraba, pero se lo daba sin un interés especial. Se lo daba porque, pues se lo voy a dar. La actitud de muchas personas que toman cuando vienen a adorar a Dios, cuando vienen a alabar a Dios, eso es un holocausto. Ese es un sacrificio de ofrecerle a Dios fruto de labios que pronuncien su nombre. Entonces el cántico de alabanza es algo especial que Dios agradece y que Dios se fija en el corazón de la persona que lo hace con el agrado de ofrecérselo a Dios. ¿Sí me está entendiendo? Qué bueno. Que los veo muy así, muy perezosones, muy no sé cómo. Ya está pensando, no les venda burros ahora, hermano. Así es que se requiere una fe que vaya más allá de esperar regalos del cielo. Todo el tiempo para vivir exitosamente sin importarle las pruebas. Dios nos ha dado a cada uno un propósito, a cada uno de nosotros. Cada uno de usted tiene un propósito para Dios. Y el día del juicio vamos a darle cuentas a Dios por todo eso. ¿Qué es lo que hicimos por Él? Y aquí va a haber un tronadero de gente que yo no sé qué va a pasar. No quiere decir que va a perder su salvación tampoco. Pero ¿cómo le gustaría entrar al cielo? Que lo esperen a usted y lo reciba el Señor y un montón de gente. Wow. O que llegue nomás y nadie lo pele, preguntando qué es lo que va a hacer, cómo se va a comportar. Muy diferente, ¿verdad? Mucha gente cuando llega a la iglesia por primera vez, lo primero que oímos, y eso es a nosotros porque nos llega la noticia, es que dice, no, es que la gente es muy apática, no nos saludó, ni siquiera le importamos, ni siquiera una sonrisa. Lo hemos oído mi esposa y yo muchas veces eso, que le hicieron mala cara o bueno, así muchos la tienen, pero hay que ser amables, ¿verdad?, con las personas. Y hay otras personas que nos han dicho, dijo, no, muy amables, nos han recibido muy bien y
etcétera, etcétera. Es lo mismo. ¿Qué es lo que más nos gusta a nosotros? ¿Verdad que nos gusta que nos elogien? A todas nos gusta que nos elogien. A las mujeres les gusta que las elogien, sobre todo su marido. Oye, creo que te estás poniendo más bonita cada día. Pues ¿qué te haces? No vas a salir con una mujer que en una fiesta le dijeron: es la unción de Dios. No, cálmate, cálmate. Sí, porque hay unos que cuidado. Así es que se requiere un avivamiento, sin importar las pruebas que vengan. Se requiere de fe para mantenerse firme cuando las cosas son difíciles, y mucho más para creer cuando todo parece imposible. Ahí es donde debemos de creer, cuando todo parece imposible. Hágase el reto, busque las cosas difíciles, y usted en la fe hágalas fácil, hágalas que va a creer en ellas. Y casi por lo regular la gente falla mucho en la fe cuando hay enfermedad grave o cuando hay defunciones. Yo he visto las reacciones de muchas personas cuando vienen ese tipo de pruebas. ¿No se ha puesto usted a pensar en la muerte? Yo tengo varios meses. Es un reto que yo tengo pensando en eso. Lo único que me puede, que siento que me puede, es que no se quiere uno desprender de la familia. Piensa uno en la familia. Pero por otro lado, tengo la convicción, tengo la seguridad de que yo voy a un lugar perfecto. Voy a un lugar que me conviene. Y también sé que mi familia se va a ir, pero por un tiempo nos vamos a separar. Y después de un tiempo vamos a vivir eternamente con el Señor. Entonces, la muerte en realidad es hermosa. Es hermosa. Se pinta feo por el sufrimiento por los que se quedan. ¿Por qué? Porque es lógico, es un ser querido que convivimos o que nos dio vida o que es de nuestra propia sangre, y ya no lo vamos a ver. Pero ese es un factor que el enemigo quiere que pensemos. Pero la realidad es otra. Hay que pensar de que ha pasado a mejor vida, con la seguridad de que está con el Señor. Por eso es urgente que su familia sea salva. Por eso es urgente que usted ministre a su familia. Y a veces es lo que hacemos al final. No ministramos a nuestra familia. Y es lo primero que tenemos que hacer, ministrar a nuestra familia. Que vean en nosotros un testimonio, que vean en nosotros una realidad. Porque como nos conocieron anteriormente como éramos, ahora saben quiénes somos en realidad. Y yo veo que cuando los hijos de Dios están firmes en la fe y en la obediencia a Dios, hay una gracia en todos lados. En todos lados haya gracia. Yo he ido a comprarme, no era mi intención, pero a veces voy a buscar alguna camisa, un pantalón, un saco, X.
Y llego y veo que las corbatas están a $5, $4, rebajadas de 25. Eso se llama gracia de Dios. O muchas veces hemos estado en un restaurante y ya está pagada la cuenta. Llegan recibos de la luz o llevan recibos. Ahora me está diciendo mi esposa, llegó el de Spectrum, no debe ni un 5. ¿Por qué? No sé. Esa es la gracia de Dios. ¿Por qué? Escúcheme. Porque hemos buscado primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. Entonces, confiamos de que caminamos ahora de gloria en gloria, de fe en fe, de confianza en confianza, sin ninguna preocupación. Aunque nuestro cheque es chiquitito que llega. Nosotros ya vivimos del gobierno, trabajamos muchos años, pero no falta la mano de Dios que manda a alguien para socorrernos. O llega algo, no sé, inesperado. Entonces, Pablo dice, es que ya no vivo yo. Ahora Cristo está en mí. Y esa era la gracia de Dios. Hay una escritura que donde dice que Jesús no tenía ni en dónde recostar su cabeza. Ahora entiendo por qué Jesús caminaba así. Porque la gracia del Padre, a la obediencia del Hijo, todo le llegaba. No había escasez para nada en él. Por eso Pablo lo explica muy bien. Dice que seamos imitadores de él, como yo soy de Cristo. Sí, pasó por muchas pruebas Pablo, y muchos de ellos han pasado por pruebas, y nosotros hemos pasado por pruebas, y sabemos que tenemos enemigos. Pero viene la escritura y nos dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿A qué le tiran a venirte contra ti? ¿A qué le tiran? A condenarse. Llega cierto momento que Él ya pagó el precio. Nosotros teníamos que ir a la cruz, sí, por lo que éramos. Pero Él dio su vida por nosotros. Él cambió. Por eso dice, Él siendo rico se hizo pobre. Esa riqueza nos lo da a nosotros. Y eso es lo que no ha entendido el verdadero cristiano. Sino lo que vemos nosotros, nos amañamos lo que nos conviene. Por eso usted ve el cristianismo muy paralelo con el mundo. Los que son de la fe de las promesas. Por eso muchos participan del mundo. Porque creen que las cosas se les son fáciles porque Dios les va a dar todo. Pero todos tenemos que pasar por situaciones difíciles. ¿Y sabes cuándo a veces se pone más difícil? No sé yo, pero las estadísticas dicen que hay muchos divorcios en el cristianismo. Hay muchos divorcios. ¿Por qué? Porque no han tenido el sostén de la fe. Porque no le han creído a la palabra de Dios. Porque no han puesto su fe en el consumador de la fe, que es Jesucristo. La confianza en el Señor. Entonces el cristianismo, no crea que es muy rápido. El cristianismo es una, ya se lo dijo, es una carrera. Y vamos a ir a pasar por ese camino y vamos a pasar por muchas pruebas, muchas piedras. Hay atajos, hay caminos por acá que se parecen bonitos. Inclusive la Biblia nos dice, hay caminos que parecen ¿qué?
correctos o rectos, pero dice que al final son caminos de muerte. ¿Por qué? Porque nosotros los escogimos, porque no tenemos la fe ni la confianza en el Señor. Entonces la mente comienza a argumentar: no, hombre, si ese son más fanáticos que qué va. Por eso Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pablo entendía y nos decía que es poder de Dios. Entonces la fe, se requiere fe para mantenerse firme, aun cuando sea difícil, mucho más para creer, y a veces cuando parezca imposible. Porque la fe que sobrevive a las pruebas es la fe, como dijo Job ahí en 13:15. Job 13:15 dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. Porque la fe es sin vista, la fe sin la vista. La fe en medio de los sufrimientos significa confiar en Dios, aun cuando el resultado no lo podamos verlo luego. Por eso Pablo también escribió a los Corintios, ahí en 2 Corintios 5, 6 y 7, mire lo que nos dice: así es que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Así es que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero mire lo que nos dice el 7: porque por fe andamos y no por vista. Jesús dijo: les voy a mandar otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pablo dice: somos templo del Espíritu de Dios. Entonces camina con nosotros. Tenemos realmente dos que interceden por nosotros. Tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, que está a la diestra de Dios Padre, y al Espíritu Santo. ¿Sí? Pero estamos ausentes del Señor. Camina con nosotros, pero estamos ausentes del Señor. Pero dice Pablo: porque andamos por fe y no por vista. Esa es la confianza que usted tiene que tener. Que alguien esté en el hospital, que a alguien le dijeron esto, que estoy sin trabajo, etcétera, etcétera. No te preocupes. Confía en Dios y Él hará. Pero no quieras las cosas así, mira. No las quieras así. Dios quiere probar tu fe. Dios quiere a ver hasta dónde alcanza tu fe. Cuando las cosas andan bien, ni a la oración venimos, ni al servicio. Pero nomás comienzan las cosas comenzamos a batallar. Aunque resfriados y de todo, pero aquí están. Todo esto es mantener la confianza en Dios, aun cuando no podamos verlo todo. Si estuviéramos en el cielo, podríamos ver toda nuestra existencia, porque la podríamos ver desde el principio hasta el final. Pero esto no es así. Estamos aquí en la tierra. Estamos viviendo una vida terrenal. Y eso es lo que significa que no podemos ver nosotros el panorama completo, porque no sabemos qué va a suceder. Pero sí tenemos la esperanza de cómo vamos a vivir y cómo estamos viviendo. Con la esperanza de que
Caminamos con Jesús. Él está con nosotros. Cuando yo no tenía ministerio, que iba a la iglesia como ustedes, pregúntale a mi esposa, jamás faltábamos a un servicio. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que hablaban, todo lo agarraba, todo aprendía, apuntaba, compraba los cassettes, compraba las predicaciones, oía buenos predicadores a los que yo ya conocía. Comenzaba a crecer y comencé a formar una vida muy paralela a la que quería vivir Jesús. Y cuando comencé mis ministerios, como cuando andábamos de misioneros, aprendí y entendí mucho a Pablo, porque a nosotros nos han pegado muy fuerte, a mi esposa y a mí. Nos han apuñalado por la espalda por todos lados. Y hemos aprendido a vivir en fe. Vienen los trancazos, las tracciones, y hemos caminado en fe. Eso no ha causado de que nos retiremos del Señor. Al Señor le vamos a servir hasta que ya no pueda. En consecuencia, debemos confiar en Dios, porque Dios sí ve el panorama completito. Y esto requiere que nosotros caminemos por lo que nosotros creemos en Cristo, no por lo que vemos. Tenemos que confiar todo el tiempo en lo que no podemos ver. Tenemos que creer en las manos de aquel que ve todo y todo lo conoce. Cuando usted camina y cree que va solo, no está sola, no está solo. Dios está con usted. Simplemente la presencia del Espíritu Santo, hágalo mover. Al Espíritu Santo quiere que lo aviven. Él quiere moverse en usted, pero ¿lo entristecemos o lo adormilamos? Cuando no hacemos acciones a favor de Dios, a favor de la iglesia, a favor del ministerio, adormecemos al Espíritu. Lo adormecemos. El Espíritu quiere acción. Tiene que mover la acción. Yo lo veo cuando escribo, yo lo veo cuando compongo, yo lo veo cuando hago las canciones, yo lo veo cuando estudio, yo lo veo cuando predico, porque eso es lo que Él quiere. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Usted y yo somos iguales. Nosotros somos iguales a Pedro, igual a Pablo. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. La diferencia está en creer. La diferencia está en confiar. La diferencia está en que tenemos que crecer en la fe, en confiar en Dios. Y Él hará. Veo tanta barbaridad que hablan en contra de Dios, el mundo. La gente ahorita ya está depravada. Haga de cuenta, hace mucho tiempo yo vi una película que se llamaba La Biblia. El actor se apellida Ganger, Steve Ganger creo que se llamaba. Y la hicieron tan real esa película. Fue en los 50, por ahí así. Cuando Noé les predicaba. Y cuando toda la gente se vestía como ahora, todos tatuados, igualito que ahora. Todos tatuados y lunas pintadas. Ya ve cómo se pintan todos los mexicanos. Ya llegó todo eso aquí. Esas culturas ya llegaron a Estados Unidos. Estados Unidos no era así antes. Todas esas culturas han venido de Centroamérica, Sudamérica, de las islas. Aquí ya está la brujería, el palo mayorga, los ¿cómo se llama esos que caminan así?
los zombies, todos esos. Eso es cierto lo que le estoy hablando, la brujería y el mal existen. Si usted lo ve que es ficción en la televisión, es la verdad. Y toda esa brujería ahí está. Y algo otras cristianas y cristianos que se le están uniendo. Y eso, el propósito de la fe, nos hace un abanico visual, espiritual. Y lo podemos ver literal y espiritualmente. La gente no se da cuenta de lo que está pasando, pero nosotros sí nos damos cuenta. Por eso dice que vendrá como ladrón en la noche. Dice, velad, estén atentos. Eso es lo que se refiere el Señor. Que nos pónganos muy listos, porque ese tiempo ya está aquí. Pues le decía de esa película, así se visten, igualitos. Hombres con hombres ahí dándose unas afeitadas de miedo, man. Era un joterío, en serio, como ahora. Mucho homosexual. Y ya salieron a la luz muchos, hasta boxeadores. ¿Cierto o no es cierto? ¿Me equivoco? ¿O nomás yo los veo? Ustedes no los ven. Ahora hasta viven ahí en ustedes sin cuenta. Eso es el abanico. Dios nos dice que estemos atentos porque ya está pasando esto. Por eso estamos viendo que la venida del Señor ya está cerca. Ya está cerca todo esto. La fe del reino es creer que ninguna circunstancia es permanente ni definitiva aquí en la tierra, sino que Él está bajo la jurisdicción final del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos dijo, Él nos enseñó: hallará fe en la tierra cuando Jesucristo venga. Entonces este aspecto tiene mucho que ver. Este versículo te está diciendo a ti: tienes la fe necesaria para creer que la fe del reino, que es eterna, puedes creer. Esto nos abre un entendimiento muy grande, hermano, hermana, para entender de que ya caminamos por fe y no por vista. Estamos viendo exageradamente lo que está pasando. Lo estamos viendo, que la maldad, qué bárbaro. ¿Cuándo? Y la tenemos aquí cerquita. La maldad aquí está. Un día les voy a traer un mensaje sobre los directores de las tinieblas, las huestes de maldad y los principados y los directores. Los gobernadores son los que tienen a Ciudad Juárez, a Chihuahua y a todas esas provincias. Son demonios muy poderosos. Y ellos predomina el crimen y la maldad. Y ya el estado de Chihuahua está completamente posesionado con esas huestes de maldad. Y los tenemos aquí. La Biblia lo dice. Y ese es el entendimiento de la fe que nos abre para ver el abanico completo. Porque lo estamos viendo. Lo estamos viviendo. Y eso nos da a entender que Jesucristo está acelerando ya su venida. Déjeme explicarlo de otra manera.
Piensa en un ratón, no en un ratero, en un ratón, un animalito. En un ratón que trata de moverse dentro de un laberinto. Y ese ratón está en un laboratorio y lo están observando. El ratón está en un extremo del laberinto y hay un pedazo de queso al otro lado del laberinto. Lo que tiene que hacer el ratón es caminar bajo el laberinto, ¿sí? El científico lo está observando al ratón. Está viendo todos los movimientos que hace el ratón. Avanza, se queda, pero huele el queso, ¿sí? El científico es alguna forma como Dios puede ver el laberinto completo y sabe exactamente lo que el ratón debe hacer para alcanzar el queso. Puede ver cada giro que hace el ratón. Sin embargo, el ratón solo puede ver una pequeña parte del laberinto a la vez. Lo más un pequeño puede ver lo que va caminando porque no puede ver. El camino del ratón es claro para el científico. Para el científico es un misterio para el ratón, porque el ratón tiene que avanzar despacio por el laberinto, paso a paso, descubriendo para poder encontrar el pedazo de queso. La siguiente parte del camino, a medida que completa el camino el ratón, solo se conocerá completamente al final cuando el ratón llegue a donde está el queso. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, Dios es más que el científico, porque Él está observando a un ratón en el laberinto, porque Dios es nuestro Padre amoroso, que nos dice: puedo ver el panorama completo y tú no lo ves, así es que camina según lo que te he revelado hasta hoy. Dios dice: confía en mí para poderte mostrar dónde puedes ir, porque Dios lo ve todo. Así es que el ratón anda buscando y se detiene y le da otro paso, se detiene porque camina por vista. El científico lo puede ver, pero no le puede ayudar. Y Dios es todo lo contrario con nosotros, porque Dios, en lugar del científico, Él nos va a ayudar a nosotros. Él sabe que no podemos ver el panorama, no podemos ver el final de la enfermedad, la enfermedad de la situación, el final de las cosas, la final de la prosperidad, bueno, tantas cosas, problemas o sufrimientos que tenemos. Pero Dios dice: confía en mí, yo te voy a mostrar. Entonces esa es la confianza de caminar en fe, porque al final del laberinto Dios nos va a mostrar el objetivo que buscamos. Pero cuando se camina en vista, va a haber sufrimientos y no va a haber conquista. ¿Sí me está entendiendo? Vivir por fe significa confiar en Dios. Y eso nos ayuda a nosotros a superar los sufrimientos. Aun cuando toda nuestra situación a veces parezca desesperada, a veces no podemos ver el final del laberinto, pero Dios ve todas las cosas. Él sabe el desarrollo de cada cosa, porque Él nos va a abrir el camino. Donde no se puede caminar, Él va a abrir camino. Cuando ningún camino parezca posible, así es que
No nos dejemos llevar nosotros por el pánico cuando no entiende lo que está sucediendo. Hay veces que las cosas se van a derrumbar. Ahorita les decía que en el cristianismo hay muchos divorcios. Es por eso, porque no han sabido confiar en Dios. Cada uno quiere llevar su estrategia como él quiere. Y no nos dejamos llevar por las escrituras. A veces somos tan desesperados que no nos entendemos. Por eso hay conflictos entre el esposo y la esposa. De otra vez le dije, si su mujer, si su marido llega a tener problemas con él, dígale, oye, qué bonito te ves enojado. Mira qué cara tan hermosa pones. Y si se enoja más, vuélvaselo a decir más. Mira, hasta las cejas se te ponen así. Nunca he visto un rostro tan iluminado. Llévele la contra. Porque el diablo lo que quiere es que usted se encienda. Y Pablo nos dice en el libro de Efesios que no nos enojemos y no comencemos a gritar, porque nos vamos a maldecir y las cosas van a suceder más peor. Cuando hay entendimiento entre un matrimonio y se llega a acelerar cualquiera de los dos, mejor calle, dése media vuelta y váyase. Y al rato vuelva como si no hubiera pasado nada. ¿Sabe por qué? Porque ese era el carácter de Jesús. Los hermanos se burlaban de él. Hay dos pasajes donde dos hermanos se burlaban de Jesús. Uno le dijo, ¿qué? ¿No vas a ir a la fiesta de los tabernáculos? Ándale, ve para que les prediques ahí. Así era yo con mi hermano. Viborita, mano. Era cuchillito de palo. Friegue, pero no cortaba, nomás molestaba. Hay cosas que al hombre le parecen, o hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Una de las cosas más entendibles, ya con esto voy a terminar porque los veo ya con sueño, es que Dios entiende y Dios está en control de todas las cosas. Él quiere traer paz a nuestros corazones. Él quiere traer la calma en los sufrimientos. Aprenda a decir, no sé. Aprenda a decir, como tú quieras, Señor. Aprenda a decir, en ti confío. En cualquier situación. Y si su estado es inalterable, que esté enojado o enojada, en ese momento dígale, Señor, quita mi ira, quita mi enojo. No la agarre contra su marido o contra su mujer. Aguante vara. Porque las reconciliaciones son las mejores. Así es que aprenda a decir, I don't know. Diga, no sé. Pero Dios sí sabe. En Juan 14:1 Jesús dijo, ya con esto, ¿dónde quedó?
Dice, no se preocupen, no se angustien. No se asusten. No se turbe vuestro corazón. No se angustien. Confíen en Dios. Confíen también en mí. ¿Por qué? Porque Él viene para un aba completo. Estamos a veces al borde de conseguir un gran adelanto, pero no podemos ver. ¿Por qué? Porque hay un muro todavía delante de nosotros. Tenemos que llegar. Pero ahí cuando llegamos es cuando renunciamos. La iglesia de Dios. Una de las cosas que me gusta mucho es de este versículo. Es lo que dice enseguida. Esto lo voy a dejar para el domingo. Es algo glorioso, pero les voy a hablar de Job. No alcancé ahora, pero les voy a hablar de Job. Dice, denme el 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo ya les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Esta profundidad de palabra que dijo Jesús incluye obediencia, fidelidad, fe, amor, y eso es consecuencia de la fe. Y muchos, no, pues en la casa de mi padre yo voy a estar. No, hay condiciones. Y eso es lo que se enseña en muchos lados, que la salvación no se pierde. La Biblia es muy clara, hay un requisito. Ese es el premio para poder alcanzar la gloria de Dios. Porque si no entendemos la obediencia, la fidelidad, el amor que conlleva la fe, pues ¿para qué nos vamos al cielo? Nos vamos a aburrir. Pero sin embargo, cuando traemos la gracia de la fe, que incluye el amor, la esperanza, la fidelidad, la obediencia, va a ser un gozo para nosotros, porque va a ser un triunfo, porque eso es lo que queremos, por eso estamos luchando, por eso estamos aquí, para aprender, porque vamos a tener un premio, y ese premio es la gloria de Dios, pero es a través de la fe, es a través de la fe. Póngase de pie. Cierre sus ojos un momento. Súbale un poquito, hermano. Muchas gracias. Súbale, sin miedo. Muchas gracias. Vamos a cantarla todos. Cordero de Dios, Señor, ¿a quién más podemos ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Son palabras que surgieron del corazón y no de la mente de Pedro. Por eso tú le dijiste a Pedro, no te la ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que todas las cosas agradables, perfectas,
vienen del Padre de las luces. La comunión que tenemos con Dios también son palabras que brotan por el Espíritu. Es en la forma en que nosotros nos comunicamos con Él. Es en la forma de que creemos, de que Él vive, de que Él reina. Es en la forma que le podemos agradecer al Señor. Decirle gracias, Señor, por esa sangre y ese cuerpo, Señor, que fue lacerado por nosotros. Es tu cuerpo, dígalo conmigo, partido por mí. oh, qué lindo. Es tu sangre derramada por mí. Una vez más. Es tu cuerpo, partido por mí. Es tu sangre derramada por mí. Una vez más. Es tu cuerpo, Santo. partido por mí. Todo mundo, cántela. Es tu sangre derramada por mí. Vamos a darle gracias. Gracias, Todos. muchas gracias, muchas gracias, Cordero de Dios. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Cordero de Dios. Gracias, Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre con gloria y majestad. Porque tú vives, porque tú reinas, porque solamente tú eres digno de suprema alabanza. Esta congregación, esta manada pequeña, Señor, te agradece, Señor, todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Bendice a cada uno, Señor, de nosotros, cada familia representada, Señor. Te pido, Señor, hoy en el nombre de Jesús, dale sabiduría a este pueblo, Señor. Dales fe, Señor. Hazle que su fe crezca, Señor. Que busquen, Padre bendito, la perfección, la seguridad de confiar en ti en todo. Que cuando vengan las pruebas, los sufrimientos, cuando vengan, Señor, las tribulaciones, cuando vengan las cosas desagradables, tengan la paciencia y la seguridad de que tú, Señor, los vas a sacar de todo, porque es tu palabra. Es tu cuerpo. Gracias te damos, Señor. Una vez más, Partido por mí. gracias, Señor. Mando palabra tuya de poder Es tu en este mismo momento donde se encuentra Martín, Padre. derramado Levántalo, Señor, de esa por cama en el nombre bendito de Jesús. También te pido, Padre Santo, por la hija, Señor, de nuestra hermana Erika, por ese bebé de este momento, Señor. Yo mando palabra tuya de poder hasta ahí donde se encuentra la criatura, Señor.
Y bendito Dios, tú la vas a levantar, Eres tu Señor. En este momento declaramos sanidad sobre esa criatura y vida nueva en ella. En el nombre de Jesús. Atamos, reprendemos todo lo que venga en contra de ella, en contra de él. En el nombre bendito de Jesús. Porque tenemos la seguridad, Señor, de que tú no te bajaste de esa cruz, Señor. Fue tu voluntad, Padre Santo, heredarnos lo bueno. Y tú te hiciste pecado en esa cruz para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Hoy creo a tu palabra, Señor, que pidamos todo lo que quisiéramos al Padre en tu nombre, tú lo vas a hacer. Ahora, Señor, creemos que te levantaste de los muertos con poder y gloria. Y en el nombre de Jesús declaramos sanidad. En el nombre de Jesús. Para esta iglesia, Señor. Todo aquel que venga enfermo, todo aquel que venga con dolor, en este momento, Padre bendito, Señor. En este momento, Señor, dolor de huesos, toda enfermedad, Padre Santo, toda dolencia de la cintura, de las piernas, rodillas, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Que la unción tuya, Señor, porque tú fuiste, Señor, lacerado tus espaldas para sanidad, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos y hermanas.